¿Sabías que cada vez que te peinas, el peine que utilizas y tu cabello se electriza? Si no me crees, vamos a hacer el experimento. Voy a peinarme, voy a pasar el peine por mi cabello. Voy a aprovechar que como por cuarentena no me he cortado. Y antes de cortarme quería hacer este vídeo. Vamos a ver que efectivamente el peine cuando se electriza atrae a los cuerpos y eso es debido a la carga eléctrica. Mi nombre es Aníbal Malyan y hoy día vamos a hacer el interesante tema de carga eléctrica, la fuerza y el campo. Lo primero que debemos entender por qué el cuerpo se electriza está basado en una experiencia inicial, cuenta la historia de Tales de Mileto aproximadamente en el siglo IV a.C. Él así como cuando uno se peina, él frotó un pedazo de ámbar, que era una sustancia, una resina que existía, ¿no?, en esas zonas, que obviamente hasta ahora también hay, que en algún momento de la historia incluso fue una sustancia muy solicitada para hacer adornos. Hoy en día circula muy poco el ámbar, pero en algunas épocas se utilizó bastante. En la Edad Media, dice, o perdón, en la Edad Moderna, usaban en Europa las pipas hechas de ámbar. Bueno, el ámbar frotado con piel de animal tiene la característica de electrizarse y al electrizarse atrae cuerpos pequeños. Pero ¿qué es lo que está realmente pasando? ¿Qué es la carga eléctrica? Y por ahí debemos empezar. Lo primero que debemos saber es que la carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia, pero es una propiedad, y debemos recordar esta palabra, es una propiedad fundamental. Fundamental significa que para yo explicar la carga eléctrica no tengo un concepto más básico, más inicial. Al contrario, el concepto de la carga me permite entender por qué algunos cuerpos se atraen con otros, por qué hay atracción entre los protones del núcleo y los electrones de la órbita, por qué unos átomos se atraen con otros, por qué se forman los enlaces entre átomos. Y entonces la carga eléctrica es un concepto que sirve para explicar otros conceptos. Por esa razón, la carga eléctrica es algo fundamental. Entonces, la carga eléctrica es un concepto fundamental que tiene la materia, al igual que otro concepto que es el de la masa. En la física moderna, justamente en la física actual, se está buscando explicación a qué es la masa, de dónde se origina, qué es la carga. Y obviamente la explicación de la masa se ha avanzado mucho con la partícula Higgs. Por el momento, en el electromagnetismo clásico, que es el que nosotros estudiamos para postular, y no es que haya pasado de moda, es el que está a nuestro alrededor, es el que está en los fenómenos que a diario vemos, como cuando nos peinamos y el cabello y el peine se electriza. Vamos a utilizar este concepto de carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad fundamental, al igual que la masa. La carga eléctrica hay que entender que no es una partícula, sino que la carga eléctrica es una propiedad. Cuando digo propiedad te explico, es algo que yo no puedo tocar directamente, es algo que no lo puedo ver directamente, pero lo percibo a través o indirectamente a través de otros fenómenos. Una analogía para entender, es como cuando vas de repente a una reunión y ves que un chico, un amigo, una amiga llega y ella es muy pilas, muy dinámica, es como que el alma de la fiesta y cuando ella llega como que la fiesta cobra vida y todos comienzan a divertirse. El carisma de una persona, el entusiasmo de una persona, no es algo que yo lo pueda tocar, no es algo que pueda directamente ver, pero yo puedo percibir por sus acciones y por lo que pasa alrededor cuando ella llega. Algo semejante ocurre con la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad, no es algo que yo pueda tocar directamente, no es algo que yo lo pueda de repente ver directamente, pero lo puedo percibir por las acciones. Las partículas, que son las portadoras de la carga eléctrica, van a ser los protones y los electrones. Así como hay personas que son portadoras de entusiasmo, portadoras de alegría, y cuando ellos llegan de repente a una reunión, llegan a un sitio, transmiten, ¿no?, esa alegría, generan, ¿no?, cierto comportamiento. Yo no puedo tocar su alegría, pero la puedo notar por las acciones. Algo totalmente semejante ocurre con los protones y los electrones. Yo no puedo tocar la carga del protón, no puedo tocar la carga del electrón porque son propiedades que no son físicas, no son algo material, pero puedo percibir el comportamiento por la atracción y repulsión. Entonces, por las fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, el protón va a ser considerado el portador
de la carga llamada así elemental, carga elemental positiva. A la carga elemental positiva en física la vamos a representar de esta manera. Voy a poner una letra E que significa elemental. ¿Por qué le llaman carga elemental? Porque esa carga no se puede fraccionar, porque es un solo elemento y no tiene ya fracciones, no se puede dividir la carga ya del protón. El hecho de ser positiva y el electrón va a ser considerada la carga elemental negativa y la vamos a representar así, la E de carga elemental y un signo menos. En química puede ser que tú utilices protón P y un signo más, electrón elevado a un exponente menos para hacer referencia a la carga negativa. En física, para el protón se usa una carga más C, cuando en los problemas ves una carga de más C, quiere decir que es una carga elemental positiva, equivalente a la carga de un protón, y menos C es una carga negativa. El nombre positivo y negativo se llama convención de Franklin y es un nombre que atribuyó Benjamin Franklin por el parecido, por la semejanza que tiene el comportamiento de la suma de las cargas eléctricas con la suma de los números enteros. Así como cuando uno suma más 5 con menos 4 me da más 1, igual si tuviese cargas positivas tal como más 5 y lo sumo con una carga negativa de menos 4, al juntar me da más 1. Entonces, esa analogía llevó a pensar a Benjamin Franklin que sería conveniente ponerle más y menos. El ponerle más a uno y menos a dos fue algo al azar, pudo haber sido al revés, así que eso no tiene ninguna razón mayor científica o algún tipo de demostración, simplemente es una convención. Para que un cuerpo manifieste la carga eléctrica, o sea, para que se note que está cargado, por ejemplo, el peine cuando lo electrizo, para que se note que esté cargado, tiene que haber un desnivel en la cantidad de protones y electrones. Cuando el número de protones es mayor que el número de electrones, entonces la carga del cuerpo se dice que es positiva, porque cada protón o los protones son los portadores de la carga positiva. Si el número de protones es menor, entonces la carga del cuerpo es negativa. Y si el número de protones es igual al número de electrones, entonces la carga del cuerpo es cero. Y a ese cuerpo se va a decir que es un cuerpo neutro. Cuando tú escuches hablar de un cuerpo neutro, es un cuerpo que tiene carga cero. No significa que no tenga protones ni electrones esa superficie o ese cuerpo, sino que los tiene, pero en igual cantidad, están como en equilibrio. También debemos comentar que cuando en la naturaleza un cuerpo se electriza, como el peine que pasé por mi cabello y se electrizó, lo que se gana o se pierde son los electrones, porque los protones están en el núcleo atómico unidos por la fuerza nuclear, entonces ellos son muy difíciles de sacar. Se pueden hacer en laboratorio, disparando otros núcleos muy energizados, pero lo normal que en la naturaleza va a pasar es que sean los electrones los que entren o salgan en un átomo, dando lugar a lo que se llaman los iones. Cuando un átomo pierde o gana electrones, entra en un estado de electrización, puede estar cargado positivamente o negativamente, y eso se conoce como un ion. La unidad de la carga eléctrica se deduce a partir de la definición de corriente, y la unidad de carga es el ampere multiplicado por el segundo. Esto se lee amper segundo. La carga eléctrica es, escucha este detalle, es una propiedad fundamental en la naturaleza porque, repito, no tiene otra propiedad más básica, más elemental, más simple para poder explicar. Ella sirve para explicar otras. Pero cuando han dividido las cantidades físicas en fundamentales y derivadas, como apareció mucho después de la corriente, la carga eléctrica se considera cantidad física derivada. La corriente, su unidad el ampere, se considera cantidad física fundamental. Así que si me hablan de qué tipo de propiedad es la carga eléctrica, es una propiedad fundamental. Pero si me preguntan qué tipo de cantidad física es, en qué grupo de la clasificación está, es una cantidad física derivada. Como es derivada, se expresa en unidades fundamentales. La unidad de corriente por la de tiempo me da la unidad de
carga eléctrica, y a este producto se le ha dado un nombre propio, se le llama el Coulomb, y su símbolo es la letra C porque proviene de apellido de científico. Los experimentos han permitido relacionar la carga en Coulomb con el valor de la carga elemental a través de algunos experimentos que permiten medir cuando circula una corriente de 1 ampere durante un segundo, cuántos electrones pasaron para formar un Coulomb. Se llega a comprobar esta relación. Un Coulomb va a ser igual experimentalmente a 6,25 por 10 elevado a la 18 cargas elementales. Si es una carga positiva de un Coulomb, esto quiere decir que es una carga positiva, también estamos hablando de 6,25 por eso era 18 protones. Si es un Coulomb negativo, entonces esta es una carga elemental negativa y estaría hablando de 6,25 por eso era 18 electrones. En general uno solo dice así, un Coulomb es 6,25 por eso era 18 cargas elementales. Observa que el protón y el electrón tienen el mismo valor de carga, solo que uno se considera positivo y el otro negativo. Y te repito, por una convención que se llama convención de Franklin. De esta expresión, de este experimento que arroja este resultado, podemos nosotros despejar cuánto es el valor de una carga elemental en coulombs. Y despejando con tu calculadora, esto te sale 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es el valor de la carga elemental expresada en Coulomb. Cuando te preguntan cuánto es la carga de un protón, es más 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto es la carga de un electrón? Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Este es el valor de la carga elemental y con el signo podemos distinguir cuál es más y cuál es menos. Sobre la carga eléctrica debemos saber algunas propiedades fundamentales, o sea, básicas que tú tienes que saber, que son estas dos. Primero, cada vez que un cuerpo gana o pierde electrones, se ha observado en los experimentos hasta ahora que siempre es una cantidad entera. Por lo tanto, vamos a imaginar que un átomo perdiese un electrón. Entonces, como en estado neutro, en estado natural, tiene igual cantidad de protones y electrones, tendría entonces una carga positiva libre, un protón libre. Esa sería su carga eléctrica. La carga libre, esa es la que determina la carga. Cuando un cuerpo al revés gana un electrón, su carga sería de menos 1,6 por 10 a la menos 19. Si ganara 2 electrones, tendría 2 veces el valor de esta carga. Y si hubiese ganado 3 electrones, 3 veces. Pero no hay experimentos que arrojen que haya ganado 1,5 o 2,5 electrones. Entonces, cada vez que tú hallas la carga de un cuerpo, vas a darte cuenta que siempre tiene esta forma. Va a ser un número n por la carga elemental. Este número n va a ser siempre un número que pertenece al conjunto de los números enteros. Puede ser que de repente un cuerpo ha ganado una cantidad, ¿no?, entera de electrones y entonces su carga será pues, de menos 1 electrón, menos 2 electrones, menos 3 electrones. O de repente ha perdido electrones y entonces la carga es positiva, más un protón, más 2 protones. Por eso es que este número n a veces es positivo y a veces es negativo. Esto de aquí no es una fórmula, esta es la forma que debe tener el resultado de la carga eléctrica. Porque la carga eléctrica siempre va a tener esta forma, siempre va a ser la carga elemental multiplicada por un número entero. Se dice que esa carga está cuantizada. Entonces recuerda que la carga eléctrica es otra propiedad de la naturaleza que también está cuantizada. Debemos nosotros saber que la energía también está cuantizada. Te invito a ver mi video de radiación de cuerpo negro, donde explicamos cómo es que Planck se le ocurre que la energía tenía que estar cuantizada para explicar la fórmula que había diseñado. No solo la energía está cuantizada, sino que la carga también. Un cuerpo no puede tener cualquier carga en la naturaleza. La carga que va a adquirir siempre va a ser la carga elemental multiplicada por un número entero. Esto significa que todo cuerpo puede ganar o puede perder siempre una cantidad entera, un número entero de electrones. Una vez que ya sabes que la carga está cuantizada, eso nada más significa, no te compliques, no es que será cuantizado, simplemente cuantizado quiere decir que no existe esa cantidad en cualquier valor, solamente puede tomar ciertos valores. Cuando algo está cuantizado, toma ciertos valores. La energía está cuantizada, las frecuencias
para producir ondas estacionarias está cuantizada, no es cualquier frecuencia, entonces está cuantizado toda aquella propiedad que no puede tomar cualquier valor, sino solamente aceptar ciertos valores. La carga, por ejemplo, está cuantizada. Otra propiedad que debes saber es que en un sistema aislado, aislado quiere decir que este cuerpo no permite la entrada ni la salida de ningún otro cuerpo. Si tú tienes un sistema aislado, entonces se cumple que la carga total se conserva. Entonces es muy importante que te acuerdes que la carga eléctrica está cuantizada y la carga eléctrica total se conserva en un sistema aislado. Una vez que ya sabemos esas propiedades sobre la carga, ya entendemos qué es la carga, sobre esta parte quisiera resumirte que no vayas a pensar nunca que la carga es una partícula, la carga es la propiedad que tiene los protones y los electrones, y que cualquier cuerpo la va a adquirir como el peine que utilicé al iniciar el vídeo, cuando frota, por ejemplo, con otro, porque ha ganado o perdido electrones. Entonces, eso lo lleva a un estado que se le conoce como cargado eléctricamente. Cuando un cuerpo está cargado eléctricamente con otro, hay dos leyes importantes que va a cumplir. Se conocen como las leyes de Coulomb. La primera, en la historia hay una como especie de como rivalidad. Algunos historiadores dicen que Benjamin Franklin ya la había descubierto, otros dicen que no. Entonces eso todavía, bueno, todavía está un poco así, puede aclararse, pero se conoce en la mayoría de los libros como las leyes de Coulomb. Algunos libros incluso le llaman simplemente las leyes del electrostático o las leyes de las cargas. Nosotros vamos a ponerle así las leyes de Coulomb, y la primera ley nos dice que cargas de igual signo se repelen. Repeler significa rechazar, que se separan, se alejan entre sí, y con signos diferentes se atraen. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Si tengo dos cargas positivas, estas cargas positivas se repelen entre sí, se alejan entre sí, es lo que significa. Y una carga positiva con una carga negativa, estas cargas se atraen, estas cargas se atraen. La segunda ley se cumple para cargas puntuales. Carga puntual quiere decir que es una carga muy pequeña en dimensión. ¿Qué pasa si la carga es muy grande? Eso vas a ver en la universidad en Física 3, y para cuerpos muy extensos, para discos, para cables muy largos, vas a tener que usar cálculo subintegral. Nosotros vamos a ver la propiedad para cargas puntuales. A nivel pre, siempre se trabaja con cargas puntuales. Si tenemos dos cargas eléctricas, vamos a suponer carga 1 y carga 2, podemos suponer que esta carga 1 es, por ejemplo, positiva, esta carga 2 es negativa, y están separados por una cierta distancia. Entonces, entre estos cuerpos va a aparecer una fuerza. Como ya hemos visto arriba, carga de signos contrarios, entre ellos va a haber una fuerza de atracción. La fuerza de atracción, anota bien esto, siempre se cumple que está a lo largo de la línea que une las cargas. Están siempre en la misma línea de acción. Tienen en consecuencia la misma dirección. Tienen sentidos contrarios. Son fuerzas de acción y reacción. Por si acaso, las fuerzas de Coulomb, las fuerzas eléctricas de cargas en reposo, son fuerzas que cumplen con las leyes de Newton. Entonces tienen el mismo módulo. Esta es la fuerza que la carga 2 le aplica a 1, y ella es la fuerza que Q1 le aplica a la carga 2. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y tienen sentidos contrarios. Para calcular la fuerza lo podemos hacer de esta manera. Este es el resultado al que llegó el varón Charles Agustín de Coulomb. Él encontró que la fuerza es igual al producto del valor absoluto de las cargas. Así se calcula el valor de la fuerza. Solamente voy a calcular el valor. Este es el valor de la fuerza. Ahí está ya graficada la dirección y sentido. Se multiplica el valor absoluto de las cargas, se divide entre la distancia elevada al cuadrado, y se multiplica esto por una constante eléctrica o constante de Coulomb llamada K. Vamos a ver qué cosa es K, cuánto vale K en la siguiente escena, y para eso vamos a mover ligeramente por favor, vamos a mover la cámara un poquito. Vamos a mover la cámara un poquito. Y entonces vamos a ver qué cosa es la constante K.
La constante K se conoce como constante eléctrica, también como constante de Coulomb. Cuando Charles Agustín de Coulomb calculó el valor de K, encontró este valor, 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Coulomb es la unidad de carga. Este valor de K lo tiene que tener para que justamente al multiplicar por el producto de cargas y la distancia al cuadrado se cancele y el valor de la fuerza salga en newton. Bueno, en esa época, cuando Charles Agustín de Coulomb descubrió el valor y midió el valor de K, él pensaba que K era una constante también de la naturaleza o era algo constante. Algunos años después, a mediados del siglo XIX, Maxwell descubre que en realidad K tiene que ver con el medio y entonces él relaciona K de esta manera con una nueva variable que se llamó la permisividad o permitividad. Los dos nombres se utilizan en los libros del vacío. Él se dio cuenta que esta constante K se puede expresar así. Hay que recordar esta equivalencia porque hay preguntas en exámenes de la UNI que no viene el valor de K, sino que viene así con pi y epsilon sub 0, obviamente para que tú uses este valor de K y puedas simplificar. Entonces recuerda que K se puede expresar de esta manera. Si acá ponemos 9 por 10 a la 9 y obviamente al otro paso a dividir y paso a multiplicar es sub 0, despejando el valor de sub 0 te va a quedar de esta manera, 8,85 por 10 a la menos 12 newton metro cuadrado. Coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. Este valor de sub 0 es la permisividad o permitividad eléctrica del vacío. En el aire se considera el mismo valor. Lo interesante de Maxwell es que este valor se cumple, es cierto, en el aire vacío, pero si estuviésemos en medio, o sea, las cargas estuviesen en medio de otro aislante, de otro dieléctrico que no es el aire, por ejemplo, en medio de glicerina, en medio de mica, entonces este sub 0 va a cambiar. Cuando aumente el valor de E, el valor de K disminuye y en consecuencia la fuerza eléctrica también disminuye. Eso nos hace entender que la permitividad o permisividad nos indica más o menos algo así. Nos dice con qué facilidad una sustancia, un aislante, permite el paso de las fuerzas eléctricas. Cuando una sustancia es el vacío o el aire, es la menor permisividad que existe, la menor permisividad o permitividad. Es algo así como que en el aire o en el vacío las cargas están lo más felices posible porque ahí se pueden comunicar mejor, ahí la fuerza se transmite mejor. Cuando aparece otro aislante que puede ser madera, puede ser mica, puede ser de repente glicerina, de repente algún otro aislante, entonces lo que va a pasar es que la permitividad aumenta y entonces la fuerza se debilita. Entonces la permisividad viene a ser una característica que me indica con qué facilidad o dificultad un dieléctrico o aislante permite el paso de la fuerza eléctrica. Por esa razón es que se llama permisividad, es algo así como qué permiso da esta sustancia para que pase la fuerza eléctrica, o la permitividad, en qué medida permite el paso de la fuerza eléctrica. Recuerda siempre que la menor permisividad en la naturaleza es la del aire y la misma se considera, perdón, la del vacío y esa misma se considera no, en el aire. Pero ¿cómo es que la fuerza eléctrica llega de un cuerpo a otro estando a distancia? Ese era un problema grande para Newton. Cuenta la historia que Newton se rayaba con esa parte. ¿Cómo es que la fuerza llega hasta la luna, etcétera? La solución a ese interrogante, la explicación a cómo la fuerza llega, apareció algunos años después con la idea de lo que es el campo alrededor de un cuerpo. Para la fuerza gravitatoria hay un campo gravitatorio, para la fuerza eléctrica habrá un campo eléctrico y para las fuerzas magnéticas habrá un campo magnético. Solo a modo de comentario chiquito, en la actualidad, en la física así ultramoderna, lo están trabajando el tema de la
teoría unificada. Ellos asumen que ya no existen los campos no existen, sino que son partículas, entre comillas, bueno, unas partículas que son las portadoras de la fuerza. El fotón transmite las fuerzas eléctricas y magnéticas, los gravitones, la fuerza gravitatoria, y entonces así han, bueno, diseñado muchas partículas, cada una transmisora, y hay una serie de reglas cuáles pueden interaccionar entre sí. Pero en la física clásica, el electromagnetismo clásico, que es el que nosotros vemos y que debemos entender primero, no porque haya pasado de moda, sino porque es el que está en el mundo, que nosotros percibimos a diario, tenemos una noción clara y la idea de campo eléctrico nos permite entender el proceso. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es la región que rodea a un cuerpo cargado. Cuando nos peinamos, por ejemplo, el peine se acerca a un pedacito de papel, como lo hice al inicio del video, puedes retrocederlo de repente y ves la tracción. Cuando comienza a traerse es porque el papelito está dentro del campo eléctrico del peine. Muy lejos no hay atracción, cerca hay atracción, entonces esa región a través de la cual el peine o un cuerpo electrizado en general está aplicando fuerza se llama campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es eso, es una región que rodea al cuerpo cargado y sirve para transmitir fuerza. Para tener una idea de lo que es el campo eléctrico, vamos a empezar con esta gráfica y después veremos la forma, digamos, oficial, que es las líneas de fuerza. Primero, para entender la idea del campo, debemos nosotros hacernos esta idea. El campo es una región que está alrededor de un cuerpo cargado. No tiene una forma, pues, no determinada. En teoría esto se extiende hacia el infinito y es aquella región donde se deja sentir la fuerza. Yo lo voy a representar así, que es, por ejemplo, la forma como lo representa o inicialmente nos da la idea inicial Máximo Alvarenga. Me parece bastante bien, Alvarenga lo hace así, o sea, es en realidad eso el campo es una región. Pero resulta que todo cuerpo, primero hay que recordar esto, todo cuerpo cargado crea un campo eléctrico. O sea, si yo quisiera decir qué es el campo eléctrico, yo podría decir esto, ¿no? El campo eléctrico es esta región. Acá le voy a poner, esto será el campo eléctrico. Pero aquí hay un detalle importante, que este campo eléctrico yo no lo puedo ver directamente con la vista, no lo puedo tocar o percibir directamente con el tacto, ¿no? A través de mis sentidos no lo puedo percibir, no hay forma de comunicarnos directamente con él. La única forma de podernos comunicar, de poder saber si no hay campo o no, es utilizar otro cuerpo electrizado. Para poner una analogía, voy a hacer una analogía, es como si, por ejemplo, tú hablas castellano, tú hablas castellano, y te vas a un lugar donde, por ejemplo, hablan chino, ¿no? Hablan chino. Entonces, si yo me quiero comunicar con alguien que habla chino, yo hablo castellano, no voy a poderme comunicar. Necesito un traductor, necesito alguien que me ayude. Entonces, más o menos la idea es la misma. Yo no puedo directamente tocar el campo eléctrico, no lo veo porque esto no tiene un color, no tiene una forma. Para comunicarme con este campo eléctrico, con esta carga, necesito de otro cuerpo cargado. Y ese cuerpo cargado que vamos a utilizar es lo que se conoce como la carga de prueba. A esta Q o esta carga que genera el campo le voy a poner así carga generadora, le voy a poner este símbolo, que es la carga que crea el campo, y esta carguita le voy a llamar carga de prueba. Esta carga de prueba me permite saber si hay campo o no. Si yo pongo esta carga de prueba en un punto y me doy cuenta que hay una fuerza, entonces eso significa que sí, efectivamente estoy dentro del campo. Vamos a suponer este caso para iniciar. Voy a suponer que esta carga de prueba fuese positiva, una carga positiva. Entonces, carga positiva con carga positiva se repele. Aquí hay que entender esto, hay una fuerza de repulsión y aquí también. Sobre la carga habrá una fuerza de repulsión y acá también. Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, esta carga de prueba experimenta una fuerza. Si esta carga experimenta una fuerza, quiere decir que sí, estoy bien, estoy dentro del campo eléctrico. También puede ser la carga de prueba una carga negativa. Si yo colocara una carga negativa
entonces, por ejemplo, pongo una carga negativa por acá, de valor Q, ahí va a haber también una fuerza de atracción. Las cargas de prueba no tienen que ser solo cargas positivas. Es recomendable usar carga positiva para hacerlo más directo, más rápido, pero no es cierto de que solo cargas positivas se pueden utilizar como carga de prueba, una carga negativa también. Si coloco una carga negativa, acá habrá también una fuerza, pero de atracción. Y la fuerza tiene que ser sobre las dos, son fuerzas de acción y reacción. Acá le voy a poner un F', ¿no? Ahí le voy a poner un F' para que no vayas a pensar que es otra fuerza. Bien, si tú colocas una partícula cargada en una región del espacio y sientes que hay una fuerza, entonces quiere decir que estás dentro del campo eléctrico. Es lo que hice otra vez con el peine. Me peino y yo cuando no veo que hay fuerza es porque no hay campo, el cuerpo está descargado probablemente o estoy muy lejos y no llego al campo. Si estoy cerca y veo la atracción, estoy dentro del campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros colocamos la carga muy lejos? La carga de prueba, por ejemplo Q, la coloco muy lejos, fuera de ese campo eléctrico y veo que no hay fuerza, no hay fuerza. Cuando tú veas que no hay fuerza a esta región o a esta zona donde ya no hay campo, recuerda esto. Aquella región que está fuera del campo, donde ya no se percibe la acción del campo, se le conoce como el infinito. Cuando llegamos al tema de potencial eléctrico y que dijimos, una carga se trae desde el infinito. ¿Qué es el infinito en los libros? A veces uno de repente puede pensar, infinito pues será no sé cuántos kilómetros, años luz. No, infinito es aquella región donde ya no se percibe la fuerza. Si tú tienes tu peine y un pedacito de papel no siente la atracción, si estás a 10 centímetros, ahí ya estás en el infinito de esa carga. El infinito puede ser una distancia pequeña, más grande, eso no sé, depende también del valor de la carga. Lo importante es, si tú sientes fuerza, estás dentro del campo. Si ya no sientes fuerza, es que la carga ya no siente fuerza, estás en lo que se llama el infinito. Eso significa. Utilizando justamente esta fuerza y la carga que has colocado, se define la intensidad del campo eléctrico así. Si tú quieres hallar la intensidad del campo eléctrico, divide la fuerza eléctrica, esa fuerza que recibe la carga, entre el valor de la carga. Pero esta carga, recuerda, puede ser positiva o negativa. Las dos existen en los problemas. Entonces debes recordar siempre eso. La intensidad del campo eléctrico con la fuerza, ¿qué relación tiene? ¿Cómo se le llama a esto? Mira, la intensidad del campo y la fuerza se dice que son colineales. Esa es la forma de referirnos en la uni. Colineales quiere decir que tienen la misma dirección. Cuando un vector se divide, dividir entre carga es como si multiplicara por 1 sobre Q. Hay que recordar, también te invito a ver mi video de vectores, es que de repente no sabes esta teoría. Cuando un vector se multiplica por un escalar, siempre tiene el resultado la misma dirección. Si el escalar es positivo, es paralelo, el resultado tiene la misma dirección y sentido también. Y si el escalar es negativo, tiene sentido contrario. Entonces, cuando la carga es positiva, el campo y la fuerza tienen la misma dirección y sentido, son paralelos. Si la carga es negativa, los dos son antiparalelos, tienen sentidos contrarios. Pero en ambos casos tienen la misma dirección, por eso es que siempre son colineales. Eso es lo importante. Para que lo veas en una gráfica, este es un caso que siempre viene, nos va a servir, por ejemplo, cuando veas esto de las cargas eléctricas, si de repente en el CPUNI tienes que ver esto de el modelo de conducción eléctrica. Si tú tienes un campo eléctrico y tienes una carga positiva, cuando la carga es positiva, la fuerza tiene que tener la misma dirección y sentido que el campo. Se dice que la fuerza y el campo son paralelos, vectores paralelos. Si la carga es negativa, a partir de aquí se deduce que la fuerza tiene que tener sentido contrario. Esta fuerza tiene sentido contrario al campo, se dice que la fuerza y el campo son antiparalelos. Entonces, ¿qué hay de común entre la fuerza y el campo? Que son colineales, paralelos si la carga es positiva, antiparalelos si la carga es negativa. Con esto
nosotros ya podemos hacer muchos problemas. Aquí se puede tomar el valor absoluto y poder también trabajar el valor del campo, el valor de la fuerza ante la carga. Eso también se puede hacer. Vamos ahora a ver un caso particular que es uno de los que más viene en el examen de la UNI, que es la intensidad del campo eléctrico, pero de una carga puntual. Una carga puntual quiere decir, viene de punto, una carga pequeña, de pequeñas dimensiones. Generalmente en los problemas te van a poner siempre bolita. Si tenemos una carga generadora, guiándome siempre de la misma nomenclatura, y a una cierta distancia tengo un punto y quisiera graficar el campo, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí tú puedes colocar, si tú ya sabes tu teoría, carga positiva, si quieres carga negativa, eso depende de ti. Lo recomendable, bueno, en todo caso, lo más sencillo es colocar una carga positiva. Vamos a ver qué pasa si coloco carga positiva. Mira bien, aprovecha esto porque esto también genera confusión a veces. Si yo tengo una carga positiva, entonces me acuerdo, positivo y positivo, ¿qué se hace? Se rechazan, se repelen. Entonces esta partícula recibe una fuerza para este lado. Vamos a poner así, esta fuerza hacia mi derecha. Como la carga que he puesto de prueba es positiva, entonces el campo tiene que estar paralelo, la misma dirección y sentido. Quiere decir que el campo debe ir también hacia la derecha. Esa es la razón por la que se prefiere utilizar una carga de prueba positiva. Porque cuando uso la carga positiva, yo veo la fuerza y para donde veo que va la fuerza, para allá va el campo. Esa es la razón por la que se recomienda carga positiva, porque es más sencillo. Pero si la carga fuera negativo, ¿cambia? No. Si la carga fuera negativa, positivo con negativo ahora se atraen. La fuerza iría hacia mi izquierda. Pero como es carga negativa, el campo y la fuerza tienen que ser antiparalelos. Entonces el campo tiene que ir contrario a la fuerza. Bueno, para que no te vayas a confundir, para que de repente en un momento de apuro vayas a equivocarte en el sentido del campo, es que se recomienda poner una carga positiva. Entonces, cuando tú veas una carga positiva, el campo eléctrico siempre en cualquier punto se debe dibujar así, como si estuviera saliendo. Ese campo eléctrico se puede calcular de la siguiente manera. Voy a calcular el valor del campo tomando módulo en ambos lados de la ecuación. Voy a calcular el módulo del campo nada más. El módulo del campo sería el módulo de la fuerza entre esas dos partículas, de la carga de prueba y la carga Q, sería así la constante K, el producto de las cargas, la carga Q y la carga de prueba, que no le he dibujado, pero que la estoy obviamente explicando, que va a estar ahí, dividido todo eso, dividido a todo eso, bueno, aquí lo voy a poner entre la distancia elevada al cuadrado. Este sería el valor de la fuerza. Y todo eso lo tengo que dividir entre el valor de la carga de prueba. Bueno, aquí se me fue muy abajo, pero el valor de la carga de prueba tendría que ser así. Bueno, justamente aquí divides el valor, la carga de prueba, y la expresión te quedaría así solamente. La constante K se pone el valor de la carga, ya sin signo, solamente el valor, entre la distancia elevada al cuadrado. Esta expresión me permite calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico cuando lo quieres calcular a cierta distancia de la carga generadora. ¿Qué pasa si en un problema tengo la respuesta vectorial? Bueno, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Dibujas el vector campo eléctrico, calcula el valor y después le pones el I y el J. Si está inclinado lo descompones y le pones el I y J, igualito como has hecho vectores en la primera parte del curso. Así como un vector lo puedes descomponer. Tienes un vector, por ejemplo, de 50 con ángulo de 37, lo descompones, te sale tu 40, 30, y igualito lo descompones y le pones IJ, y es mucho más sencillo. A nivel preuniversitario no vienen ejercicios donde tengas que aplicar toda la carga vectorial, así que es más fácil calcular el módulo y después agregarle la dirección y sentido. Cuando una carga entonces es así, mira, positiva, recuerda esta regla general. En cualquier punto el campo eléctrico va a estar siempre saliendo de la carga. El campo eléctrico siempre es como si saliese de la carga, siempre sale. Si me piden el campo eléctrico acá arriba, ¿cómo dibujo el campo? Como si estuviera saliendo, como siempre estuviese saliendo de la carga. Si estuviera por este lado, saliendo, saliendo, siempre saliendo. En cualquier punto que tú quieras calcular el campo, cuando es positivo, siempre está saliendo, saliendo, saliendo en cualquier punto del espacio.
¿Y cómo será cuando la carga es negativa? A ver, vamos a mover un poquito más la cámara para acá y nos vamos a la carga negativa. Observación, si una carga es negativa, ¿cómo sería el campo eléctrico en un punto? Entonces, a ver, vamos a hacer el mismo análisis que habíamos hecho hace un momento. Voy a suponer una carga positiva acá, una carga positiva, y voy a pensar así, si tengo una carga negativa y una carga positiva, estas cargas se atraen, o sea, mi fuerza va hacia la izquierda, va para allá, hacia la izquierda. Pero como es una carga positiva, mi campo tiene que ser paralelo con esa fuerza. Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico está de esta manera. Cuando la carga generadora es negativa, el campo eléctrico está como entrando, como si llegara, como si la flechita del campo en un punto estaría entrando. Entonces aquí vamos a poner entra en la carga, entra. Esa es la forma de dibujar. Si la carga es positiva, positivo con negativo se atraen, entonces esta partícula recibe una fuerza hacia la izquierda y como es carga positiva, el campo tiene que ser paralelo, tiene que tener la misma dirección y sentido que la fuerza. Si le pongo una carga negativa, escucha, sale el mismo resultado, así que cualquier carga de prueba puedes poner y vas a llegar a la misma respuesta. Por esa razón es que es suficiente poner una carga positiva. No es que las cargas de prueba obligatoriamente tienen que ser positivas, sino que es suficiente. Si pusiste una carga negativa, pues negativo y negativo se repele, la fuerza va a la derecha. Pero como es carga negativa, el campo tiene que ser antiparalelo con la fuerza y por lo tanto también va hacia la izquierda. Entonces el campo, cuando una carga es negativa, está entrando. Si estuviera por acá, entrando. Si estuviera por acá, entrando. Siempre entrando el campo alrededor de una carga negativa. Recuerda siempre que el campo eléctrico, como ves, no depende de qué carga de prueba has utilizado. Pregunta teórica que circula también mucho, la intensidad de campo, el sentido del campo. El campo eléctrico en general depende de la carga de prueba utilizada. La respuesta es falso. Lo único o de lo único que depende es la carga generadora, la carga que genera el campo y a qué distancia se encuentra, ¿no?, el valor. Finalmente, la carga eléctrica o el campo eléctrico se representa en realidad no por la nubecita que yo había puesto inicialmente, porque esa es una idea original, eso es una idea, es una forma para que tú captes un poco mejor la idea de qué es el campo, pero la forma convencional, como los físicos han creído conveniente que se debe representar, es a través de lo que se llaman líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias, en realidad esas líneas no existen, pero cuando los cuerpos electrizados se colocan alrededor, se observa que se acomodan como si en el espacio estuviese algo actuando que los va acomodando. Entonces, eso que está actuando justamente es el campo eléctrico y fue Michel Faraday el que pensó que el campo efectivamente está en el espacio, como acomodando las cosas, como moviendo las partículas cargadas para que se orienten de una manera en especial. Las las líneas de fuerza, que son líneas imaginarias, siempre se deben dibujar con estas características. Primera característica, deben salir de las cargas positivas y entrar en las cargas negativas. Salen de carga positiva, entran en carga negativa, pero no pueden entrar y salir en cualquier número o como sea. Debes siempre respetar esta regla. Hasta en física 3 esto te va a servir. Y esto te va a servir más porque ahí se usa mucho el concepto de campo. Vas a ver la ley de Gauss y los campos van a ser las líneas de fuerza van a ser súper importantes. El número de líneas que entra o sale es directamente proporcional al valor de la carga. Veamos un ejemplo. Una carga negativa, una carga positiva. Entonces, las líneas deben salir de la carga positiva y entrar en la carga negativa. Entonces vamos a poner acá la línea debe ir más o menos así, a ver, más o menos debe ir algo así, y acá otra línea debe ir, uy, aquí, bueno, mi pulso es el culpable, más o menos debe ir así. Bueno, son simétricas, pero mi pulso me ha fallado. La carga debe salir así de la carga positiva y entrar en la carga negativa. Entonces, si tengo una línea que viene más o menos así, más o menos viene así, entonces la carga sale de la carga positiva y llega a la carga negativa. Recuerda eso, las líneas de campo siempre van a estar entrando en la carga positiva y entrando en la carga negativa y saliendo de la carga positiva.
Pero la cantidad de líneas que sale o entra tiene que estar en proporción con el valor. ¿Qué pasa si este es Q y este es el doble? Entonces eso significa que si en esta carga negativa entran 4 líneas, esta carga es positiva, pero es el doble de valor. Como su valor es doble, de aquí tienen que salir el doble de líneas de las que entraron allá. Eso significa que por acá tiene que haber otra línea más, que probablemente termine en otro cuerpo. Por acá tiene que haber otra línea más. Por acá tiene que haber otra línea más. Y por acá seguramente otra línea más. Este dibujito tan simple es un hecho muy importante que te va a servir mucho cuando tú estés en la universidad llevando cursos más avanzados, porque el dibujar la línea de campo correctamente tiene información que debes saber rescatar y también transmitir. Las líneas salen de la carga positiva, como ves acá, y entran en la carga negativa. Regla número 1. Pero 2, la cantidad de líneas cuenta, tiene que estar en proporción con el valor. Si este es como 1 y este es como 2, las líneas también tienen que ser acá 4 y acá 8. Mira, 2 a 1. Entonces es importante siempre que se guarde esa relación. Otra propiedad importantísima es que la mayor cercanía entre líneas, la forma técnica de decirlo es mayor densidad de líneas. Te encuentras la mayor densidad, que es mayor densidad que más denso, o sea, están más cerca. Es como decir mayor densidad poblacional, o sea, hay mucho más habitantes. Entonces, mayor densidad de líneas, que dice que están más cerca de las líneas. Aquí se cumple lo siguiente. Si tú tienes líneas de campo que van así, ¿no? Abriéndose, alejándose entre sí, y tú tomas dos puntos cualquiera, puede ser A, B, P, N, Q, R, cualquier letra que tú quieras. Entonces, aquí se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué pasa si comparamos el valor del campo eléctrico en A con el valor del campo eléctrico en B? ¿Cómo son los valores? Solamente los valores, no dirección ni sentido, solo valor. Cuando tú veas que las líneas están más próximas entre sí, el campo es más intenso. El valor del campo en esta zona, no es en este punto, sino en esta zona, será mayor que en B. El punto no lo tienes que tomar sobre la línea necesariamente, simplemente tú te fijas en la zona. Si las líneas están más cerca, que sí que es más intenso el campo. Si están más separadas, el campo es más débil. ¿Y qué pasa si las líneas van así paralelas, ¿no? ¿Qué pasa si van todas las líneas paralelas entre sí? Quiere decir que el valor del campo es uniforme. El campo es uniforme. Entonces, cuando tienes un problema de campo uniforme, la línea la tienes que dibujar paralelas entre sí. Si va aumentando la intensidad, se tienen que ir acercando, y si va disminuyendo, tienen que alejarse. Y la cuarta propiedad, creo que es una de las que más debate a veces ha producido. Muchos no la tocan porque a veces es un poco difícil explicar. Es ¿qué representa esta línea de fuerza? Voy acá a dibujar una carga positiva y una carga negativa. La carga siempre sale, la carga positiva entra en la negativa. Cuando tú tienes dos cargas del mismo valor, por si acaso eso se acostumbra a llamar dipolo. Un dipolo es dos cargas del mismo valor. Esto no es un dipolo, esto sí. Bueno, ¿qué representa la línea? Hay muchos textos que a veces, no sé, se confunden y a veces dicen que esto representa la trayectoria de una partícula positiva, que si parte el reposo. Eso es totalmente falso. Libro que diga eso, quema ese libro porque eso está totalmente perdido. ¿Qué representan las líneas de fuerza? Vamos a explicarlo acá. Mira. La línea de fuerza cumple esta propiedad. En cualquier punto de la línea que tú tomes, el campo eléctrico debe ser tangente. Es así como se construye. La línea hay que construirla de tal manera que conforme va avanzando en cada punto, el campo eléctrico debe ser tangente. Pero, ¿qué campo eléctrico? ¿De ella? ¿De ella? No, la resultante. Sale así, mira. Si esta carga es positiva, nosotros sabemos, por lo que te explicaba hace un momento, que el campo eléctrico tiene que estar saliendo. Carga positiva, el campo sale, mira, en forma radial. Si la carga es negativa, el campo entra. Como esta carga, este punto está más cerca de esta carga, este campo debe ser mayor. Como esta carga está más alejada, más distante, mayor distancia, menos campo. Este campo debe ser más chiquito. Entonces acá tengo dos campos. Si fuera carga 1 y carga 2, sería campo 1 y campo 2. De esos dos campos, tienes que hallarle su resultante por la famosa regla del paralelogramo. Trazas una recta paralela a cada vector, así de esta manera, y trazas la resultante.
Y esta resultante, este vector resultante, tiene que ser, fíjate bien, tangente a la línea de fuerza. Este campo que ves aquí, este es el campo eléctrico en ese punto. No se trazan las líneas para cada campo, o sea, no se traza una línea para el campo de 1 ni de 2. Cuando tú ya tienes un sistema de cargas, tienes que en cada punto hallar la resultante de todos los campos y a cada campo la línea tiene que ir siempre en forma tangencial. Si yo tuviera una sola carga sería diferente. Si tuviera una carga dibujaría solamente campos saliendo, si tuviera carga negativa campos entrando, ahí sí iría solamente uno. Pero si tú tienes un sistema de cargas, en cada punto tienes que hacer esto, hallar el campo por separado de cada uno, hallar el campo resultante y resulta que este campo resultante o total debe ser tangente con la línea de fuerza. Eso es la línea de fuerza. Finalmente, las líneas de fuerza no se cortan. ¿Por qué no se cortan? Porque si por acá habría otra línea de fuerza, habría otra tangente, otro campo. Y no puede ser que un mismo punto tenga dos campos eléctricos. A cada punto del espacio se le asocia uno y un solo campo. Esta es la teoría que tú necesitas saber para hacer cualquier problema de todo lo que es fuerza y carga eléctrica. Como ves, para hacer una buena teoría no tiene que ser demasiado largo, no tiene que ser súper difícil ni llenar 50 pizarras. Está todo resumido y ten la seguridad de que todo lo que te puedan preguntar está aquí. Espero que sea de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.